Reforzarán los operativos de vigilancia en las escuelas de Baja California, luego del tiroteo ocurrido en Torreón, Coahuila, en el cual un niño de 11 años disparó en contra de sus compañeros y maestra, y luego se suicidó. Choque en el llamado tramo de la muerte deja 2 personas heridas de gravedad. Falta un sistema eficiente para deshacerse de los medicamentos que ya caducaron. Ninguna autoridad se hace responsable de ese tema. Anuncia el gobernador Jaime Bonilla Valdés que en 3 meses San Quintín podrá ser ya municipio y tener también un gobierno autónomo. Reubicar la base militar del Ciprés tendrá que pagarle al gobierno del estado y tendría un costo estimado de más de 1,000 millones de pesos. Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 13 de enero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. El secretario de Educación, Catalino Zavala Márquez, expresó que es prioridad proteger y salvaguardar la integridad física, sexual, emocional, psicológica y social de los estudiantes y del personal que labora en las escuelas baja californianas, por lo que se reforzarán los protocolos de seguridad y detección en los planteles públicos y privados de todos los niveles educativos. La Secretaría de Educación expresó a través de un comunicado sus condolencias por los hechos suscitados en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, y señaló que esto motivará a reforzar los operativos en la entidad. Zavala Márquez indicó que estos protocolos serán para prevenir cualquier situación de riesgo como agresión sexual infantil, acoso escolar y maltrato de niños, niñas y adolescentes, y agregó que se capacitará a los inspectores, supervisores, directores y docentes para actuar de manera inmediata en caso de ser necesario. También dijo se capacitará sobre cómo actuar ante incidentes violentos en planteles escolares, acciones de protección civil o ante cualquier incidente que ponga en riesgo a la comunidad escolar. También se aplicarán los operativos mochilas en secundarias y preparatorias. Se reforzará el programa DARE, así como de omisión de cuidados, entre otras acciones contempladas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Esto lo señaló Zavala Márquez luego de lo ocurrido en Torreón, Coahuila. Y en otros temas, en otros asuntos, les diremos que el secretario de Educación señaló esto, pidió que se refuercen las medidas de seguridad en todos los planteles y vamos a conocer también lo ocurrido este fin de semana, 2 accidentes trágicos en el llamado tramo de la muerte. Un choque de los llamados por alcance propició el brutal encontronazo entre 2 unidades el sábado en la Transpeninsular, del que 3 personas resultaron heridas, una de ellas quedó atrapada entre los fierros retorcidos. El brutal choque ocurrió alrededor de las 13 horas sobre el carril que conduce a Maniadero, a varios metros al sur de la calle 10º Ayuntamiento, frente al Parque Industrial, y 3 unidades se vieron involucradas. El Departamento de Tránsito determinó que el conductor del camión de la empresa Su Carne no guardó una distancia prudente entre su unidad y el delantero, por lo que en un momento perdió el control y golpeó con el frente de la parte posterior de una camioneta verde. Este último vehículo, señaló el departamento, también circulaba en el sentido que el repartidor de carne y por la magnitud de la fuerza del impacto fue proyectado hacia el carril contrario, justo en el momento que transitaba un sedán de color blanco. Estas unidades pararon su marcha al estrellarse de frente entre sí,
sobre el carril que conduce al centro de la ciudad. En tanto, el conductor del camión repartidor paró su marcha metros adelante. El tramo carretero fue cerrado a la circulación vehicular de manera temporal, mientras que paramédicos del Escuadrón Técnico de Rescate brindaron los primeros auxilios al copiloto de la camioneta y lo trasladaron de urgencia al hospital. Bomberos y la Cruz Roja destrozaron el tercer vehículo involucrado, un sedán de color blanco de reciente modelo, de donde sustrajeron con vida al conductor que quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Luego fue llevado al hospital. El conductor de la pesada unidad fue detenido por la Policía Municipal como probable responsable de las lesiones a las personas y los daños a los vehículos que se presentaron en el accidente. Para Zona Periodística, César Córdoba. Y pasando a otros temas, ¿sabe usted cómo desechar en forma adecuada un medicamento ya caducado? Sobre este tema es la siguiente pieza periodística de Isabel Guerrero Ortega. Casi siempre en las áreas de recepción o de informes, como unas especies de depósitos, de depósitos de medicamento caduco como parte de los programas de farmacovigilancia permanentes que la Secretaría de Salud tiene. Los medicamentos caducos representan un importante riesgo ambiental y de salud si no son desechados correctamente. Por este motivo, por reglamentación oficial, los ciudadanos deben llevar el medicamento caducado a contenedores especiales, tal y como lo destaca Óscar Martínez, titular de la Unidad Regional de COEPRIS. ¿Por qué? Pues se podría presentar algún riesgo interno en la misma familia, ¿verdad? Me equivoco el medicamento o alguien va y lo toma, puede ser revendido. Pudiera llegarse a dar el caso de que alguien ve que afuera de una farmacia hay medicina, pues me la llevo al tianguis o me la llevo a alguna parte, ¿no? O sea, tratar de evitar eso. Entonces, es más que nada un tema de educación. Sin embargo, en la práctica, esto pareciera no ser así. En La Mira TV visitó 3 farmacias de los hospitales más concurridos en Ensenada en búsqueda de contenedores para medicamentos caducos. Al llegar a la farmacia de la Clínica 25, no encontramos algún contenedor visible, solo una fuerte afluencia de derechohabientes. El caso se repitió en el Hospital General de Ensenada, en donde el contenedor de medicamentos tampoco se encontró. La situación cambió al llegar a la farmacia del Iste, sitio en el que se encontró un letrero que informaba a los derechohabientes de la cancelación del servicio de recolección. Información extraoficial recabada en el lugar puntualizó que desde hacía tiempo se dirigía a los derechohabientes a dejar sus medicamentos en contenedores ubicados en el ayuntamiento. Tras realizar un recorrido en el ayuntamiento, no se encontró ningún contenedor para medicamentos. En La Mira TV intentó contactar al funcionario que se señaló como responsable de implementar estas acciones. Sin embargo, no se obtuvo ningún tipo de respuesta hasta la redacción de esta nota. Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Gálvez, Isabel Guerrero. Y a continuación, David Amo nos muestra lo más importante del acontecer futbolístico ocurrido este fin de semana en Ensenada. En la Catedral del Fútbol Ensenadense, en el Campo Nuevo Ensenada, se celebró la final de ida de la Liga de Fútbol de Veteranos Ensenada BC, en la categoría de 30 años, en donde los Olivos dominaron de principio a fin el encuentro, que dio como resultado una manita de 5 goles a favor de los madereros, por 2 goles de Vilchis Corporativo Legal. Un duelo en donde el cuadro rojo se adelantó en el marcador apenas a los 3 minutos de iniciado el encuentro, marcando con esto la tónica de un partido en donde los abogados se mostraron con ímpetu pero nerviosos de llegar a su primera final en uno de los torneos de fútbol aficionado más interesantes de nuestra ciudad. Por su parte, el cuadro de los Olivos demostró experiencia en este tipo de finales, además de poderío en medio campo y una recuperación de balón alta y rápida que maniató a un rival que se vio forzado a cometer un polémico penal que el Sorullo López cobró de excelente manera. La velocidad de Toques Torres y la habilidad en el desmarque de Sorullo López con gol y un doblete respectivamente fueron una combinación explosiva que ganaron las espaldas de una defensa que se vio presionada durante todo el encuentro. El conjunto corporativo Vilchis de Vladimir Ceja no quiere ni piensa rendirse en una final que se ve cuesta arriba y más allá del dominio mostrado por su rival. En el fútbol aficionado nada está escrito y seguramente en el partido de vuelta darán todo de sí para intentar conseguir su primer campeonato en este torneo. Vamos a ir a una pausa y al regreso una entrevista con el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, conversación realizada durante el pasado fin de semana y en la cual el mandatario estatal abordó diversos y muy importantes temas para el municipio de Ensenada.
Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña en esta ocasión el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, que nos ha concedido un tiempo para platicar sobre diversos temas del municipio de Ensenada. Señor gobernador, muchas gracias. Buenas tardes. Señor gobernador, el 12 de diciembre se reunió usted con su gabinete y vieron los 21 proyectos estratégicos para Baja California, muchos de ellos de Ensenada. Quisiera ir abordando algunos de los que se tocaron. El tema del ciprés, estas 302 hectáreas que quedarían desocupadas o que serían desalojadas por el ejército, ¿qué condiciones se requieren? ¿Qué falta para que esto pueda iniciar? Mira, la voluntad política existe y el apoyo del presidente de México para ese proyecto es absoluto. Ya las Fuerzas Armadas aceptaron, el ejército dijo no tenemos ningún problema, nada más que queremos instalaciones pues, semejantes a las que tenemos aquí, mínimamente pues tan funcionales o inclusive más modernas como condición. Y la otra era de que no aceptan irse muy lejos, ojos negros a ellos, ojos negros, ¿no? Ojos negros se les hace muy lejos y tiene razón. No creo que se tenga que ir tan lejos. Hay una parte de aquí al norte de la ciudad que se llama el Tigre. Que creo yo le llena el ojo al ejército. Ya llegaron, hicieron estudios preliminares, ellos mismos. Serían unas instalaciones que ellos mismos construirían, pero con recursos del Estado, obviamente. Estas 300 y pico de hectáreas, que ya no sé exactamente si son 312 o 360, porque cada vez me cambian las hectáreas, ¿no? Pero está en el corazón de la ciudad. Creemos nosotros que detonar la economía, el futuro de lo que se fuera el Estado, que nada más tiene un puerto, y Baja California tiene que apoyarse mucho en el puerto de Ensenada. Es una parte muy valiosa y muy importante para detonar la economía de Ensenada. ¿Hay una estimación de lo que se requeriría en inversión para esta reubicación? Mira, hay muchos, no hay proyecto ejecutivo todavía. Hay preproyectos, hay estimaciones. Creemos nosotros que tal vez costaría a ojo de buen cubero unos 1,000 millones de pesos construir el hospital, pues todos los centros de ejercicio que tienen ahí, las pistas, los búngalos, se estima. Pero no es nada que dijera yo puedo creerle porque no se ha visto todavía la obra. Tenemos que ponderar el hecho de que en el lugar donde se va o se pretende construir hay que trabajar el terreno, hay que ponerlo en condiciones, entonces llevarla obviamente los servicios, entonces está muy al aire, pero de que vale la pena para Ensenada, ese es el renglón de abajo, eso es lo importante, porque puede costar mucho, puede costar menos, pero nunca va a costar lo que vale el potencial para Ensenada donde está el ciprés. Si se construyera el aeropuerto en esta zona del Tigre, ¿qué pasaría con este proyecto que nos vendieron de un aeropuerto en Ojos Negros y se realizó inversión por parte de la anterior administración estatal? ¿Qué va a pasar con ese recurso? Fue un negocio del gobierno anterior, haber buscado un terreno de un amigo para comprárselo y mandar a la base lejísimos de aquí. Nosotros ya vimos el terreno, realmente puede caber un aeropuerto, una base militar ahí, pero no va a ser funcional. Está muy lejos realmente de donde se necesita, lo alejan mucho de lo que es la actividad. Entonces, lo que estamos tratando de buscar es que sea un aeropuerto que también sea comercial. O sea, que tenga otras funciones, por eso no te lo puedes llevar tan lejos. Y si tú lo pones en el epicentro, va a ser el ombligo entre Tijuana, o Rosarito y Ensenada y el Valle, se queda en el centro. Entonces sería un tremendo aeropuerto, ese aeropuerto que nos iba a servir para el crecimiento económico. Sobre esta venta de terrenos, ¿hay alguna indagatoria? ¿Se está haciendo alguna denuncia sobre
cómo y a dónde fueron estos recursos. No, todavía pues el gobierno del estado adquirió esos terrenos sin ninguna garantía de que iba a ser allí el aeropuerto, todo era un negocio. Todavía esto está en manos del fiscal, averiguar por qué se compró, cuánto se pagó. Hablan de que vale 25 centavos y se pagaron $6 por metro, pero todavía son cosas que están en el aire. Pero lo que sí es seguro es que ahí no puede ir el aeropuerto. Regresando a esta reunión de los 21 proyectos estratégicos, se habla también de lo que sería la ampliación de la carretera a 4 carriles de parte de la Transpeninsular. Decía la titular de la SIDUR, no hubo recurso federal para este proyecto. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues si tú le preguntas al gobierno federal, nunca tienen dinero para nada. Se tiene que ser muy creativo, porque nosotros creemos que esa carretera se paga sola. Nosotros creemos que el flujo que va a tener esa carretera va a ser enorme una vez que ya existan los 4 carriles. Va a detonar la economía de todo lo que es la costa hasta Guerrero Negro, número 1. Y estamos contemplando nosotros APPs para inversión privada, ¿verdad? Pero con consideraciones para la sociedad. ¿Y a qué me refiero con eso? De que los habitantes o sea, las comunidades por donde va a pasar la carretera, para ellos no hubiera cobro. O sea, a ellos no les va a costar, al contrario, les va a traer turismo. Pero eso es básicamente para que el visitante, los transportistas de carga, el turista, pague. Y ahí se paga la carretera, estamos seguros que se va a pagar de ahí. El famoso tramo de la muerte, ¿qué avances hay para ampliar ese tramo de la muerte? Ya todo tiene miedo de pasar por ahí, pero de hecho ya está, es una de las primeras etapas donde se haga a tiempo, no se haga a tiempo la carretera de 4 carriles. Esta es una parte que se tiene que renovar, hacer una nueva ingeniería y reconstruir toda esa parte del tramo de la muerte. Yo creo que el tramo de la muerte estará resuelto en 8 meses, 9 meses, y ya dejará de llamarse el tramo de la muerte, mal llamado, ¿no? Mencionaba usted previo a la conversación el tema del agua. ¿Qué ha pasado con la planta desalinizadora de San Quintín? Tenemos entendido que el gobierno del estado o la anterior administración no había hecho su participación en el fideicomiso que permitiría iniciar los trabajos. ¿Se resolvió esto ya? Tanto no lo hizo que hasta están demandados por inactividad del mismo gobierno. Tenemos que echarlo a volar, es parte del proyecto. Tú viste que en esa transmisión que hicimos sobre los proyectos, para acá, para esta parte del estado, la desaladora es Toral. O sea, necesitamos agua, pero no nada más para los productores, para detonar la economía del futuro 6º ayuntamiento, municipio del estado. Oiga, sobre Valle de Guadalupe, se habla en esta reunión también de que hay incertidumbre sobre el acueducto que traería aguas grises de Tijuana al Valle de Guadalupe. ¿Se logró ya destrabar esta situación? Sí, se está trabajando en eso. Esa agua la vamos obviamente a reciclar, la vamos a usar para lo que es útil, ¿verdad? Que ya sabemos. Pero son muchos proyectos que hay que se deberían de haber concluido hace años. Pero no ha habido el estado de ánimo de los gobiernos, porque aunque haya habido en muchos casos dinero, fondos federales para mucho de esto, no se hacían porque tenían que ponerse a trabajar. Entonces terminaban por regresarse los dineros que estaban disponibles para muchos proyectos. Y uno de esos proyectos era cómo vamos a tratar el agua que está llegando contaminada a las playas, que entre los compromisos que hicimos es que en 6 meses de mi gobierno no se derramaba una sola gota de agua contaminada a las playas de Rosarito. Y aquí también, porque aquí estamos viendo derrames ya en Ensenada que no teníamos antes, de plantas, de industrias que han sido muy irresponsables, que no tienen ni siquiera drenaje, entonces, pero tenían agua y la tiraban a la playa. Y entonces cuando les cortas el agua, pues ellos no ponen drenaje, pero van y compran a las pipas. O sea, siguen tirando agua contaminada a las playas. Y falta de los reglamentos, de hacerse los efectivos. Ahorita ya hay 12 plantas en la entrada de Ensenada, en el Sausal, cerradas, porque no cumplen con los requisitos de ambiente. O sea, tenemos una infraestructura
tanto de distribución de agua potable como de alejamiento de aguas grises, ya totalmente colapsada, caduca. ¿Habría algún apoyo extraordinario para poder cambiar, sustituir toda esta infraestructura? Hoy en la mañana me entregaron, por ahí puse unas cartulinas de este muchacho Marcelino Márquez Wong, del proyecto. Me dice que está tronado el sistema de drenaje, que necesita 600 millones de pesos. Entonces, hoy en la mañana me dijo esa mala noticia y le dije, ahora vamos a tener que buscar esos recursos, ya sean parte federales o estatales, parte de las aportaciones, a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque está colapsado todo el sistema de drenaje de la ciudad de Ensenada. Pero eso es también parte de falta de mantenimiento y de atención, porque tú puedes tener un carrito viejito, pero si lo cuidas, camina. Pero cuando tú tienes un carro nuevo y no le cambias ni el aceite, eso te truena. Pero además tienes que prever que ese carro va a tener X tiempo de funcionamiento. Sí, claro, y tienes que pues, ir juntando, ¿verdad? Tu lanita para ir a comprarte otro carro, o hacer un ribor, ¿verdad? Vas a querer que te aguante lo máximo que te pueda aguantar, pero en realidad te tienes que prever. Pues, mira, yo estuve 12 años en el Departamento de Agua de California, ¿okay? Y una de las partidas más importantes era la partida de la reconstrucción. De cómo vamos a renacer, rehacer, reconstruir el sistema que estamos metiendo ahorita dentro de 20 años. 3 últimos temas. En la reunión, vuelvo a citar esta reunión de proyectos estratégicos. Hizo famosa esa reunión. Bueno, a mí me preocupó mucho porque se habla de esta autopista, el bypass que le llaman. Sí. Y dice la titular de la SIDUR, hay programados por parte de Fonadín 3.250 millones de pesos para la construcción. Solo hay un pequeño problema, dice. El derecho de vía lo tiene que pagar el gobierno del estado. Ya saben cuánto y tendrían de dónde pagarlo. No tenemos el número exacto, pero sí sabemos que nosotros como gobierno del estado lo vamos a pagar. Ya hay el compromiso para hacerlo y vamos a tener los recursos. Eso no va a ser problema. Nosotros vamos a ejercer y lo vamos a construir. Vas a estar viendo en un par de meses esa construcción. Esa no va a ser preocupación. Esa es preocupación de nosotros, que eso empiece inmediatamente, porque tiene tiempo ese dinero ahí. Si no lo ejercemos, se va a regresar. Pero ¿tiene una estimación de cuánto sería lo del derecho de vía? No, porque no es un solo dueño. Estamos hablando de diferentes dueños y estamos negociando el precio, porque dentro de ese precio están negociando X cantidad de metros a los lados, porque quieren tener la opción, los que nos están vendiendo, de poner negocios. Y nosotros lo que queremos es controlar precisamente eso, qué negocios y dónde ponerlos. Y eso lo controlamos con el uso de suelo, pero quieren libertad en uso de suelo. Y eso es lo que se está negociando. El problema no es el precio, sino el uso que se le va a dar a los laterales. El tema del Iztecali, particularmente en el caso del municipio de Ensenada, hay un adeudo millonario que difícilmente se va a poder cubrir. Ya se ha visto una renegociación, un refinanciamiento de esta deuda, específicamente en lo que se refiere a Ensenada. ¿Cómo se plantearía? Mira, hay deudas que parecen impagables, pero hemos estado platicando nosotros con la burocracia, con los maestros, hemos estado platicando del tema. Lo más grave del Iztecali es el hecho de los medicamentos. O sea, y eso ya lo resolvimos. Porque en su gran parte había un gran escepticismo por contratar empresas que te suplieran el medicamento. Ya tenemos tabulaciones a quién comprarle, qué comprarle y cuánto pagarles. O sea, y esa tabulación ya va a ser general. Ya no va a haber con que yo le compro a Juan y le compro a Pedro a diferentes precios, como el presidente de México lo ha dicho fuerte y quedito. Ya se estandarizar. Entonces, el problema grande del Iztecali es la medicina. Ese ya siento que lo resolvimos. Ahora, está desfalcado el Iztecali, porque echaron mano hasta no poder, ya, hasta que se les entumió la mano. Nosotros tenemos un plan, un proyecto que es a 6 años, el saneamiento del Iztecali a nivel estatal, no nada más un municipio. Se desfalcó por todas partes. No es fácil decir, no, tenemos una maquinita para hacer, pero tenemos prioridades. Y mientras nosotros al Iztecali ya se les deje de saquear, número 1, se le provee de medicinas, ¿okay? No vamos a tener problema con el Iztecali, nos van a dar el tiempo para sanear el dinero que tienen para
pues para los recursos de pensiones y todo lo demás, ¿no? El último tema que quisiera abordar con usted, esta modernización del puerto del Sausal, que va ligado también con el proyecto del ferrocarril Tecate en el Sausal. ¿Hay avances en cualquiera de estos dos? La anterior administración había anunciado una supuesta carta de intención para obtener esta concesión portuaria. ¿Es cierto, es real esto? No, no es. No es. Nosotros vimos una tentativa de lo que le llaman el MOU, Memorándum de Entendimiento, pero realmente un memorándum de entendimiento específico que dictamine quién, cómo y cuándo, no existe. Existe la intención, una pequeña carta de intención, pero no existe. Eso no quiere decir que no se vaya a llevar a cabo. Lo vamos a llevar a cabo de acuerdo a las prioridades que estamos teniendo. Ahorita lo que queremos nosotros, primero que todo, es buscar la manera de empezar a modernizar el Sausal. Hay inversionistas que quieren venir y meterle mucho dinero. Una marina muy interesante, hoteles, acabamos de estar con ellos, ellos acaban de estar en nuestras oficinas, y hay toda la intención, pero es todavía una intención, todavía no hay nada en concreto, ¿no? Así como San Quintín, ¿verdad? Los proyectos que tenemos de... No me hiciste la pregunta de la municipalización. Yo estaba esperando que me la hicieras, ¿verdad? Pero abordamos ahorita, no se preocupe. Tenemos una... Nosotros creemos, y te tengo buenas noticias ahí, que ahora en febrero vamos a estar concretizando la municipalización de San Quintín, ¿okay? A través, si no alcanzamos a pasárselo al INE, ¿verdad? O al IE, por lo de las elecciones, por meterlo en el esquema electoral, vamos a buscar que sea a través de un consejo, para que se municipalice lo más rápido posible y no se pare. Entonces, el San Quintín empezará a regir su propio destino y dejará de ser una distracción para el municipio de Ensenada. Es decir, en febrero estaríamos hablando de la posible creación de este consejo pro municipalización o consejo ya de gobierno. Yo creo que estarías hablando de ese consejo entrando en marzo, porque la municipalización viene primero, y ya en marzo estaría el Congreso votando, presentando una terna, y el Congreso lo votaría la persona que encabezaría ese consejo. Un último tema que quisiera abordar. No, gracias por la entrevista, estoy a sus órdenes, encantado de estar aquí en Ensenada, que me recibió con mucho frío, por cierto, no me puse, todavía traigo las manos frías de la mañana, llegué muy temprano, a las 5 de la mañana, porque prefiero llegar antes que después. Tuvimos la reunión de seguridad aquí hoy, y la semana que entra estaremos aquí en la jornada de paz, aquí en Ensenada. Así que espero que nos visites por ahí. Pero ya ahora sí, mi última pregunta. En Tijuana se está construyendo este cuartel de la Guardia Nacional. ¿En Ensenada hay proyectos de este tipo? Sí, claro. Hoy en la mañana se discutieron 2 puntos claves. El ejército que está encargado de equipar a la Guardia Nacional, hoy en la mañana le pidió al alcalde que le presentara la posibilidad de 3 predios donde el Estado o el municipio se los va a donar o en comodato para construir precisamente los cuarteles de la Guardia Nacional aquí en Ensenada. Van a ser 7 que se van a construir, aparte del que se está construyendo y que estamos por inaugurar en Tijuana. Nuevamente, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Buen día. Hasta luego. Buenos días. Muy buenos días.